Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un video más de Aprendiendo a Existir. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy actual, del 2025, que es el cansancio digital. Y como siempre, pues nada mejor que platicar con Ana Paola sobre estos interesantes temas. ¿Cómo estás, Ana Paola? Bienvenida. Hola, Carlos, bien, aquí con otro tema más, que donde es algo muy propio de hoy, sobre todo que hoy hay muchísimas formas de interactuar con la tecnología y que cada vez se están creando muchísimas más formas tecnológicas con las que siempre tenemos que estar interactuando. De hecho, actualmente estoy cursando unos talleres sobre superficies interactivas, que me parece muy interesante cómo hoy en día el ser humano quiere interactuar tanto físicamente como digitalmente con las superficies, y cómo esto podría darles otras formas de utilización, ¿no?, a estos medios digitales. Entonces, creo que es algo que está muy en auge, está muy en boga actualmente. La tecnología la utilizamos para todos, para sociabilizar, para trabajar, para buscar otras nuevas formas de generar ingresos. Pues simplemente con las redes sociales, cómo han cambiado nuestras formas y nuestros vínculos de vida. Entonces, hoy prácticamente lo utilizamos para todo, y eso implica que estemos más tiempo detrás de una pantalla y más tiempo detrás de todos nuestros roles sociales, interactuando entre este tipo de situaciones, entre este tipo de pantallas. Y esto implementa diferentes cambios físicos, porque nosotros como seres humanos no estamos diseñados para utilizar tanto tiempo este tipo de tecnología, ¿no? Entonces, podríamos empezar hablando sobre este tipo de diferencias y qué provocan simplemente desde un inicio en la salud física del ser humano, porque este tipo de interacción ha causado muchas controversias o problemas. De hecho, no sé si ustedes han escuchado, pero muchas personas hasta que utilizan audífonos, de los que tienen acá como peso y soporte, se les está marcando aquí en la mollera un hueco por utilizar tanto el audífono, ¿no? O estos cambios que ya tienes en el dedo meñique. Algunos tenían acá un callo, pero por escribir mucho, y ahora nosotros tenemos un hueco acá por utilizar de soporte del celular el dedo. Entonces, hay tantos cambios hasta físicos que el ser humano tiene por estar interactuando tanto tiempo con ciertas tecnologías o ciertos aparatos, y que estamos en posiciones que no son adecuadas. Muchas veces hasta tenemos que utilizar o ser conscientes de cómo estamos posicionados, a lo mejor viendo el celular porque estás en una joroba, cómo estás frente a la computadora, sobre todo en un ambiente laboral, que tienes que estar recto, no tienes que inclinarte. Hay muchas situaciones que implican el cómo utilizar estos elementos para que también no nos afecten físicamente. Y pues de esto vamos a platicar el día de hoy, Carlos. Efectivamente, el cansancio digital también se conoce como agotamiento digital o fatiga digital. Son los términos que habitualmente se utilizan para referirnos a esto. Y es un malestar que acontece tanto a nivel físico, mental y emocional. Para que de alguna manera podamos pensar que tenemos cansancio digital, sería pertinente identificar desde hace cuánto que sentimos esta dificultad, tanto a nivel físico, mental y emocional. Y normalmente la terminología o estas etiquetas se ponen posterior a 3 meses de haber sentido estos efectos. Hay gente que lleva más de 3 meses, hay gente que lleva años incluso con esta fatiga o cansancio digital, y no logran diagnosticarlo correctamente, y a veces consideran que es una depresión, o que tienen una circunstancia de que odian a su trabajo, y no necesariamente es eso, simplemente es el efecto de este cansancio digital, que desde el auge de la tecnología derivada del Internet, pues evidentemente esto empezó a incrementar. Hasta ahorita se está convirtiendo como en un tema ya más conocido, porque no había investigaciones del todo confiables para identificar qué es lo que lo estaba generando. Y ahora sabemos que es precisamente esta hiperatención que debemos prestar a estos dispositivos electrónicos que nos rodean, que no anteriormente solo era, por ejemplo, la computadora. Ahora en realidad es la computadora, el celular, la tableta,
los videojuegos y todo este mundo en el cual prácticamente ya estamos más tiempo inmersos en estos entornos tecnológicos que en un entorno real. Entonces hemos girado 180 grados en nuestra conducta y por eso se está generando este cansancio digital. ¿Cómo ves? Sí, me parece que inclusive desde estas nuevas generaciones les ponen la tecnología muy al alcance, ¿no? Y me parece que también han habido ya algunas investigaciones con respecto a esto de cómo pueden afectar a los niños desde que muy bebés les prestan el celular o les mantienen en la televisión prendida todo el día para que se entretengan y no estén molestando, entre comillas, ¿no? O porque simplemente no, a lo mejor ni siquiera eso en el concepto de molestar, sino que las personas tienen que estar trabajando o tienen que estar haciendo otras cosas y no tienen tiempo de cuidar a los niños y la televisión se vuelve la niñera, el celular se vuelve la niñera para que estén entretenidos, pero este vínculo con el celular a muy temprana edad, hay, o sea, a veces niños de meses que a duras penas se pueden sentar y ya están intentando interactuar con este tipo de tecnología, les afecta cognitivamente en el desarrollo de su temprana motricidad o socialización con otras personas, en la interacción, ¿no? Porque como ya hemos hablado en un capítulo anterior, este tipo de herramientas visuales tienen un grado de generación de serotonina y otros neurotransmisores que te elevan ciertos niveles y que también generan un tipo de adrenalina, bueno, como drogadicción, por decirlo así. Imagínate darle esto adicción a un bebé, entonces ¿qué le estamos dando? No es como si le estuvieras dando cocaína a un bebé de meses. Es como darle a los niños drogas desde muy temprana edad y el desarrollo cognitivo o mental, social que tendría que tener un niño se transforma totalmente, ¿no? Y sí me ha tocado ver de manera presencial cómo hay personas que sí me he dado cuenta que les daban estos aparatos desde muy pequeños y cómo el niño fue cambiando un poco su forma de sociabilizar con otras personas. Tardan más en desarrollar el lenguaje, tardan un poco más en tener como actividades motrices de cierta manera, o a lo mejor la motricidad está bien mientras está en el celular, pero como que pareciera que están de cierta manera autistas. Entonces, sí me parece muy peligroso, sobre todo, de hecho, las mismas redes sociales les tienen un tipo de límite de edad para poder entrar. Muchas personas les vale gorro este tipo de situaciones, este tipo de actividades, cambian la edad de los niños para poder hacerles redes sociales. Les dan celulares a muy temprana edad que de todas maneras ni los ocupan ni nada y nada más lo ocupan para jugar como una especie de videojuego portátil. Aún así me parece muy conflictivo el cómo están muchas veces las nuevas generaciones interactuando con los padres y terminan teniendo más problemas de lo que se supone que tendrían que solucionarles, ¿no? Uh-huh. Efectivamente. Sí, las diversas investigaciones generan, al día de hoy sabemos que hay problemáticas en los tres niveles, en la parte física, en la parte mental y en la parte emocional. Los que obviamente a mí más me preocupan son los emocionales por mi profesión como psicólogo. Sin embargo, en realidad, desde la parte motriz ya hay evidencia suficiente y contrastante como para sugerir que esto se vaya limitando, sobre todo a muy temprana edad. Por ejemplo, en el ámbito de la parte física, lo más habitual y que tú y yo lo hemos padecido seguramente muchas veces, dolor de cabeza, tensión en el cuello, la espalda, vista cansada o borrosa, sequedad ocular y también insomnio. En el caso de las problemáticas a nivel mental, dificultad para concentrarse, que lo vemos actualmente, la gente incluso le cuesta trabajo ver una película completa, ¿no? Se lo tienen que dividir en partecitas para que no se aburran. Problemas de memoria, que también está generando esta conducta, y cierta irritabilidad y ansiedad, sobre todo en la interacción con otras personas. Y en la parte emocional es la que a mí más me entristece y me preocupa porque generalmente lo primero que siente la persona es una sensación de sobresaturación, o sea, como de
ya es demasiado, ya no quiero seguir trabajando en la computadora y entonces me voy a mi celular, ¿no? A mis redes, pero al final es seguir dentro de la misma burbuja. Esto va generando poco a poco apatía, o sea, ya los estímulos ya dejan de ser tan relevantes y ya puedo ver imágenes dolorosas o de situaciones violentas y ya no generarme en realidad una reacción normal, que de acuerdo a la imagen que estoy observando, genera en muchas personas frustración ante este malestar que no logran identificar de dónde viene, y lo que a mí me parece muy triste es que empiezan a perder motivación en el día a día. Y esto evidentemente puede derivar en problemáticas reales de depresión. Claro. Entonces, a mí me parece que en muchas ocasiones a muchas personas se les diagnostica que ya tienen depresión cuando a lo mejor lo primero que están mostrando son estas señales de cansancio digital y empiezan a ser medicados cuando probablemente todavía no lo requerirían, cuando probablemente con estrategias de deshabituación a esta tecnología, a este entorno digital, o sea, de tomar cierta distancia, de tomarse tiempos, de pararse más, etcétera, pues sería suficiente. Entonces sí me preocupa porque creo que se está generando una circunstancia de sobremedicación, sobrepatologización, y a la larga va a generar también una problemática de que cada vez se requerían fármacos mucho más fuertes porque pues ya los iniciales no están haciendo efecto, que es similar a lo que ocurrió con los antibióticos, que llegó un momento en donde se tuvo que restringir el uso libre o la venta libre de los mismos porque precisamente ya se estaba haciendo cada vez más difícil que tuvieran el efecto deseado. Entonces, me parece que con la parte de los medicamentos psiquiátricos puede empezar a ocurrir lo mismo, porque al día de hoy a mucha gente que en realidad tiene cansancio digital se le está diagnosticando con depresión. Claro, pero aquí tendríamos que ver primero el contexto de la persona para poder dar un diagnóstico adecuado para este tipo de situaciones específicas, ¿no? Y que yo creo que como estamos tan normalizados en que el uso de pantallas, el uso de computadoras a tan alto horas, ¿no? De estar en ello, y que a lo mejor lo vemos como un punto positivo, porque muchas veces lo toman como un ejemplo de que eres una persona buena por estar siendo productivo, o eres una persona mucho más tranquila por estar más tiempo en una pantalla que en la calle, ¿no? De hecho, a mí me ha tocado ver que muchas veces lo ocupan como una solución porque tienen miedo de salir, sobre todo en la Ciudad de México. El salir a la calle a veces les produce demasiada frustración, ansiedad, preocupaciones por el tipo de violencia que se puede llegar a vivir, ¿no? Entonces muchas personas lo que hacen es decir, me inscribo a todas las plataformas de streaming, me veo todos los videojuegos y aparte trabajo en línea, ¿no? Entonces el desarrollo social que se manejan es mínimo y que todo tiene que girar en torno al ámbito digital. Y si ya se cansaron o ya no sé qué, están viendo después la pantalla, como tú dices. Entonces, muchas veces lo ocupan para tapar problemas sociales que se están viviendo, o que a lo mejor dices, bueno, no quiero gastar, a lo mejor es para salir, o me cuesta mucho trabajo sociabilizar, y te es más fácil a lo mejor entablar relaciones por medios digitales, porque no estás presencialmente con una persona, o porque te estresa el mundo de afuera, porque a lo mejor también todo esto ya transgredió toda la función social o psicosocial que tienes, y ya te cuesta también trabajo entrar en una dinámica de encontrar nuevos amigos, encontrar nuevas personas, porque ya tu capacidad social se te está disminuyendo, ¿no? Entonces, aquí es una bola de nieve que al final de cuentas empezó también porque muchas personas, de hecho, ¿por qué empezó? Yo creo que antes te dejaban salir a la calle de niño a jugar solo y te raspabas o lo que pasara y no pasaba nada. Y ya hoy actualmente, de unas 2 generaciones yo creo que atrás, no están dejando salir a los niños a jugar a la calle. Prefieren, y de hecho por eso yo creo que los papás les compraban estos videojuegos, empezaron a tenerlos más tiempo encerrados, las casas se volvieron más pequeñas,
y no te podías mover tanto porque pues todo rompías en dado caso tú como niño, ¿no? Entonces, ¿qué prefieres darle? Un videojuego que te mantiene quieto y que todo el tiempo estás jugando como niño, o sea, los mantiene quietos y que no están expuestos al peligro de la calle en un país como México, ¿no? Teniendo todo este contexto como él lo es. Entonces, en este punto, pues sí, los vuelves adictos a estar quietos, pero estar activos con solamente 2 deditos y estar con todo este tipo de dinámicas digitales, que sí se pueden hacer cosas muy interesantes con estas nuevas herramientas. Yo no estoy en contra de ello, pero depende de cómo lo balancees alrededor del contexto de tu vida, ¿no? Entonces, he aquí la situación de por qué estamos en este punto donde a veces te vas al extremo de que toda tu vida se vuelve digital. En alguna ocasión a mí me ha pasado, porque yo trabajo como diseñadora gráfica y muchas horas he tenido que pasar, sobre todo hay temporadas altas, donde, no sé, un mes tenían unos cursos, una cliente, literalmente todo un mes, de lunes a domingos, a todo el mes me la pasaba trabajando, porque pues necesitaba sacar unos talleres, ¿no? Y lonas y etiquetas, etcétera, etcétera, stands. Ya llegó el término del mes, yo veía colorcitos, o sea, salía a la calle y veía diferentes tonos de colores como palpitantes, ¿no? Y ya no podía diferenciar a veces entre el azul y el morado. Entonces sí había como que tuve que dejar unos días de utilizar menos el celular, menos la computadora, cerrar todo cuando terminé todo el proyecto, porque ya no tenía inclusive la capacidad a lo mejor visual, porque era demasiado desgaste visual y mis ojos sí se habían lastimado, yo creo, ¿no? O al menos había sido una situación extrema de uso de pantallas digitales. Entonces, he aquí un claro ejemplo de cómo sí te lastima, aunque pareciera que no, sobre todo el extremar este tipo de situaciones. Exacto. Y además se da el cansancio porque hay un biólogo molecular argentino que me fascina en sus libros, que se llama Stanislao Bajrach, y Stanislao ha investigado mucho cómo el cerebro se cansa a partir de esta interacción que tenemos con los distintos medios, tanto digitales como físicos. Y él, por ejemplo, mencionaba que parte de lo que ocurre en el cerebro, imaginemos yo estoy trabajando en un archivo y de repente me mandan a mi celular un correo. Y entonces yo recibo la notificación o me escriben algo en Instagram o en Facebook o qué sé yo. Y entonces para nosotros es muy fácil que de repente haces una pausa y entonces dices, pues lo reviso, ok, ya. Y sigues, ¿no? Y parece que no hice en realidad nada, que fue solo segundos de pequeña distracción. Sin embargo, él lo que menciona es, imaginemos que nuestras neuronas se encienden y se apagan en función de aquello que estoy prestando atención. Entonces, yo prendo mis neuronas para poner atención al trabajo que estoy haciendo, un Excel, por ejemplo. Apago mis neuronas para dejar de prestarle atención a eso. Enciendo mis neuronas para prestarle atención al correo que me llegó. Apago mis neuronas para dejar de prestarle atención al correo que ya leí, que ya deshago de él. Vuelvo a encender las neuronas para volver a prestar atención a mi Excel con el que estaba trabajando. Sin embargo, probablemente a la par que estoy haciendo todo esto, se quedaron encendidas ciertas neuronas emocionales en mí, porque probablemente el correo era de mi papá o de mi mamá pidiéndome un favor que a lo mejor ahorita no puedo hacer, pero le urge, ¿no? Entonces, simplemente de irlo narrando ahorita es como, hizo un montón, ¿no? Prender, apagar. Y eso estamos haciendo todo el día, todos los días, por horas. Entonces llega un momento en donde literalmente nuestro cerebro ya está en el mínimo, y cuando mi cerebro se encuentra en el mínimo se desactivan funciones superiores, o sea que requieren mucha batería, como la empatía, la paciencia, la asertividad, la amabilidad y la compasión. Entonces, ¿por qué este mundo se está volviendo tan y tan hostil? Pues también como producto o resultado de este cansancio digital. Por eso la gente cuando sale se pelea, porque cada vez esos niveles de empatía, de amabilidad, de asertividad y de compasión cada vez se encuentran peor. Entonces, como bien lo mencionabas, es como una bola de nieve o como un círculo vicioso en donde yo cada vez salgo menos porque siento que todos se quieren pelear conmigo cuando yo salgo, o yo me quiero pelear con todos cuando salgo, generando que cada vez mi cerebro se canse más y estas habilidades sociales se desactiven,
y entonces cada vez me vuelvo más irritable, más enojona, ¿no? Pero es precisamente por este sistema, porque al final no es algo que tú y yo hayamos decidido empezar a hacer porque nos pareció interesante. Como bien lo mencionas, tiene que ver con un contexto socioeconómico en donde por cuestión laboral, pues a veces me tengo que fletar todas estas horas. Tiene que ver con un contexto de seguridad o inseguridad que en nuestro país pues pudo haber empezado desde el 2000, aunque se recrudeció a partir del 2006. Y evidentemente esto también tiene que ver con jornadas de trabajo cada vez más extendidas que generan que los padres cada vez menos tiempo tengan de pues cuidar a sus hijos, ¿no? Y si ya en tu época y en mi época la tele fue nuestra niñera, pues ahora ya la tele ha sido sustituida por el internet y por todos estos dispositivos. Es decir, y ahora los niñeros ya no es una sola pantalla, sino que ahora ya son múltiples pantallas conectadas a internet, en donde en realidad incluso hay menos control que en nuestra época sobre el contenido que se puede ver. Sí. En nuestra época era ver lo mismo una y otra vez, y ahora en realidad es el contenido me llega. Si tengo 5 años, puedo fácilmente ver lo que sea, ¿no? Sí, entonces, claro, a menos que tengas controles paternales, pero a veces ni los controles paternales se han activado, pues porque la gente simplemente juega y métete en YouTube y nada más, ¿no? Pero pues el niño se queda ahí y a veces, o la niña se queda ahí y no estamos en realidad pendientes de lo que está observando. Y bueno, a mí me parece honestamente que además de que esto está generando estos problemas, también está haciendo que nuestra capacidad de pensar y de resolver problemas por nosotros mismos cada vez sea menor. Porque en tu época y en la mía no había ChatGPT ni otras aplicaciones, y actualmente en la mayoría de la gente ya todo ya va directamente y lo consulta aquí, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con nuestra propia capacidad de pensar por nosotros? Ya la gente ya no quiere leer libros, ya busca resúmenes. Ya la gente no quiere ver películas completas, ya busca pedacitos, ¿no? Entonces, creo genuinamente que si este cansancio digital es imperativo que el día de hoy hagamos algo, porque si no, ya no pensamos solo en qué va a pasar con las nuevas generaciones. ¿Qué está pasando ya con nosotros? Porque creo que también se han derivado de esto, incrementado significativamente los diagnósticos de trastorno por déficit de atención. Y cuando teóricamente se supone que esto ocurre desde que somos niños, ahora se está diagnosticando en personas que ya son adultas y que no lo tenían cuando eran niños. Entonces, me parece que sí es una problemática que hay que tomar nosotros en cuenta. ¿Cómo ves? Claro. Me parece interesante este punto porque, bueno, para empezar, hay un punto de la calidad de la tecnología que podemos adquirir de acuerdo al entorno social en el que vivimos, ¿no? Las clases sociales en las que estamos. No es lo mismo tener el internet en no sé, Iztapalapa, a tener el internet en Polanco, ¿no? O a lo mejor en Monterrey, o a lo mejor en otro tipo de situaciones. Entonces, inclusive los aparatos que podemos consumir electrónicos son de diferente calidad, y esto también implica ciertas situaciones. De hecho, cuando nosotros como mercadólogos o cuando están como haciendo community manager y publican cosas en internet para ventas, se puede ver todo un análisis de hacia qué público va dirigido, qué celular tienen, qué tipo de gustos tienen, cómo, o sea, ese tipo de algoritmos los utilizamos para poder segmentar mejor a la población que a la que va dirigido nuestro mensaje publicitario. Entonces, el tipo de lugar en el que estés, el celular el que tienes, los gustos digitales en los que te has metido, de qué páginas buscas, qué tipo de palabras utilizas, te van direccionando. Entonces, a lo que voy con esto es que hay un segmento muy específico y hay un algoritmo que divide todavía más a las masas y que te estructura de cómo debes de pensar, y sobre todo ustedes saben que los medios digitales, televisión, internet, Facebook, Instagram y todas estas redes sociales todavía te segmentan más con publicidad y todavía te segmentan más algorítmicamente, porque cuando haces un contenido
si ya viste un tema y a lo mejor te va a salir 20 videos más del mismo tema hablando en una línea muy similar a lo que ya viste en primera instancia. Entonces, esto ya le llama segmentación de comunidad, y la población se aísle más y pueda hegemonizarse en pequeños grupos. No se separa más y hace como que ciertas subgrupos, como antes lo llevábamos cuando estaban los emos, los darketos, y este tipo de diferenciación de clases culturales. Entonces, hacen eso, pero ahora ya de manera digital. Y esto hace también un esquema social muy interesante de manera digital, donde a lo mejor no lo vemos, pero los que lo tienen súper estudiados son los mercadólogos o toda esta área de publicidad, donde al menos en grandes masas, donde sí hacen estudios de mercado, donde sí hacen más análisis de data, pues están súper analizados, de que inclusive pudieran hasta ver qué tipo en un futuro, qué tipo de acciones vas a hacer o qué tipo de acciones vas a realizar, qué tipo de problemas económicos tienes, qué tipo de problemas en diferentes áreas tienes, y esto va a involucrar también a que te quieran tener más tiempo en las redes sociales, y esto se hace un problema también de la rata, ¿no? Donde siempre terminas y continúas haciendo lo mismo porque te están dando lo que te gusta y te están haciendo como un juego mental de que puedes terminar estando ahí, ¿no? De nuevo. No sé hasta qué punto sería retomar todo una lista de lo que podríamos equilibrar de acuerdo a nuestro contexto social, de qué me puede ser funcional a mí, porque sé que muchas personas pues sí trabajan en casa, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo desde casa, pero a lo mejor si ya trabajo desde casa, a lo mejor intentar hacer ejercicio en la calle, o ir al gimnasio, o ir a correr, o salir a pasear, ¿no? Entre comillas. Si hay otras personas que trabajan en exterior y tienen que estar 100% en la computadora, porque inclusive hay empresas que hacen un marcador y tienen que estar viendo que tu mouse se mueva, y que no, si se deja de mover no sé cuántos minutos o segundos, ya están mandándole a su patrón que no se movió, ¿no? Que no está en su lugar. Son cosas extremas y que no deberían de estar reguladas, pero las hay. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de entidades? ¿Qué herramientas podrías darles para que pudieran tener un equilibrio en una situación donde pues no tienen la capacidad? A lo mejor hay personas que tenemos más flexibilidades horarios, y hay otras personas que tienen que estar atenidas, ¿no? O tienen que estar amarradas por su mismo contexto de trabajo o social. Lo primero que conviene entender es que no podemos a veces tan fácilmente cambiarnos de trabajo como quisiéramos, ¿no? Sin embargo, entender que estoy en un entorno que no es muy sano y no acostumbrarme a ello me parece que es importante, porque hay gente que dice, bueno, ok, yo no me puedo cambiar de un día para otro, no, pero llevas 6 meses ahí quejándote por lo mismo, pues a lo mejor en 6 meses sí era factible poder encontrar otra opción, ¿no? Sí. Entonces, bueno, entendiendo que a veces no podemos cambiarnos de la noche a la mañana, lo que sí podemos es modificar nuestra habitual interacción con estos dispositivos, incluso en el trabajo. Algo que la investigación sugiere es que cada 50 minutos aproximadamente nos demos una pausa de 10 minutos para completar cada hora. Hay gente que literal pasa 7 u 8 horas sentados, no se mueven para nada, ni siquiera para comer, porque comen en su escritorio. Entonces, obviamente, ahí ya es más una responsabilidad individual de yo entender que cada hora es importantísimo para mi cerebro y para mi cuerpo, tanto física como mentalmente, que yo me pare. No solo que haga pausa, porque recordemos que nuestras pausas habitualmente es dejo de ver eso, pero empiezo a ver esto, que es exactamente lo mismo. No, es hacer una pausa, me levanto, y ese me levanto me permite que durante 5 o 10 minutos yo me pueda mover del lugar. La investigación entonces indica, uno de los primeros tips que han comprobado mayor relevancia es ponernos alarmas cada 50 minutos para que de cada hora 50 minutos sean de chamba y 10 minutos de moverme.
Otras investigaciones indican que si yo me muevo a entornos donde hay plantas o árboles o seres vivos, por ejemplo, hay lugares que tienen pajaritos o que tienen jardines y entonces llegan los pajaritos y pues también los escuchas. Te puedes sentar en banquitas que están junto a áreas verdes. Eso también ayuda significativamente a recuperar un poco a recuperarte de este cansancio. Evidentemente lo idóneo sería trabajar el tiempo estipulado y no más, que esa es también una circunstancia que en muchas ocasiones la gente hace voluntariamente. Yo quiero adelantar trabajo de mañana yéndome a casa y poniéndome a trabajar ahí. Eso carece de sentido porque el día de mañana, aunque yo ya adelanté, pues va a llegar más trabajo y nunca va a ser en realidad una medida adecuada. Y lo que en muchas ocasiones genera es que para mi cerebro nunca deje de trabajar. Porque literalmente estoy trabajando mientras estoy ahí, a veces mientras voy en el carro, estoy en reuniones o en juntas o escuchando cursos relacionados con mi trabajo, llego a mi casa y sigo trabajando. Y esta autoexplotación a mí me parece que en gran parte tiene que ver con nuestra propia voluntad. Llega un momento en donde voluntariamente estamos haciendo esto y necesitaríamos modificarlo. Otra recomendación que las investigaciones sugieren es tratar de disminuir entre 30 minutos y 1 hora previo a dormir el uso de estos aparatos, que la mayoría de la gente lo hace mal porque dice, ok, ya apago mi tele y me quedo viendo mi celular. Es que la problemática es que la luz azul lo que le indica a tu cerebro es que es de día y entonces te invita a despertar, no a dormir. Cosas tan simples, a mí me parece que independientemente de la situación económica en la que nos encontremos, independientemente del trabajo que tengamos, sí me parece que son viables. Yo no, salvo que estemos en una empresa donde nos esclavicen y no nos permitan pararnos cada hora, me parece que levantarnos cada hora es algo relativamente factible. Y si estoy en una empresa en donde en serio no me permite pararme cada hora a dar una vuelta, ir al baño, a tomar un café, a ver por la ventana, habría que preguntarme qué estoy haciendo ahí. Eso incluso va en contra de la dignidad humana, ¿no? Que no dudo que los haya, esos trabajos, ¿no? Entonces, es importante entender que llega un punto en el cual me conviene asumir la responsabilidad de mi propia salud física, mental y emocional. Y si no lo hago, la empresa, pues jamás me va a decir, oye, ya trabajaste mucho, vete a descansar. Oye, no, hoy ya no te conectes desde casa. No, hoy no, vete de vacaciones porque ya tienes muchos días acumulados. Obviamente no. Necesitamos nosotros asumir ese control y tratar de entender que si queremos tener que visitar menos al doctor, al psicólogo, al psiquiatra, pues es importante empezar a hacer esto en el día a día. ¿Cómo ves? Claro. Yo creo que tendríamos que tener muy bien estipulados las cosas que necesito físicamente, porque a lo mejor ni siquiera, o sea, lo damos por sentado, que nosotros sabemos vivir y vivir bien, ¿no? Con que respiremos, con que pues ya comamos, vayamos al baño, por ende como que tu cuerpo te va a ir diciendo. Pero creo que si tenemos muy bien estructurado o hasta yo de hecho sí tengo como una hojita de papel en mi pared de mi escritorio, es como decir, ¿qué necesito para estar bien? Dormir bien, comer bien, comer sanamente, moverme, hacer ejercicio, tener una red de apoyo, o sea, todo ese tipo de cosas como que lo tengo puntualizado porque en determinado momento pareciera que no, que es normal, que es por ende, porque que lo damos por hecho, y si no te das cuenta, es que, o sea, es como ya lo tengo puntualizado, entonces, ¿qué es lo que si me siento mal, qué es lo que me está faltando, no? Me volteo a ver y, es que no descansé bien, no, es que a lo mejor esto, o a lo mejor esto es lo que se me está pasando, ¿no? Entonces, como que te es más fácil entender cuál de las áreas en las que estás viviendo es lo que está un poquito más abajo de la otra. Entonces, creo que aunque pareciera tonto, que pareciera sencillo, puntualizar las cosas que parecieran naturales, parecieran que se iban a dar por facilidad, porque la vida, pues, en camino, pues sí, te vas a ir topando con ellas, pero el tenerlas en claro, en ponerlas en papel, en que no te des cuenta a lo mejor que no está en ti, porque a lo mejor en todo este concepto donde tú dices muy bien,
estás tan involucrado con tantas cosas al mismo tiempo porque se supone que quieres ser productivo y que te obligan a ser productivo porque toda la sociedad y sistema que vives, que no puedes salir del sistema, te está pidiendo que seas de cierta o X manera, entonces tienes que voltear a ver de que a lo mejor no es tu culpa, a lo mejor es que hay ciertas situaciones que no estás teniendo, que están fuera de tu control y que a lo mejor no estás poniendo atención en alguna de ellas, ¿no? En las cosas que en verdad van a hacer que tu cuerpo funcione y que tu mente esté tranquila y en paz. Entonces, a lo mejor, para mi gusto, es poder tener muy en claro qué es lo que necesita tu cuerpo, qué es lo que necesita tu mente, sacar, poder escribir las cosas que necesitas, y eso te va a dar también una pauta de entender que no nada más porque a lo mejor no tenemos la capacidad o el dinero para salir a pasear, a salir a comprar, porque muchas personas dicen, no, mejor no salgo porque gasto, ¿no? Y no tengo dinero, entonces me encierro y veo qué hago, pero a lo mejor entre estos veo qué hago, pues no sé, si ya tengo un libro o 20 libros que ni siquiera he leído, a lo mejor me leo uno de nuevo porque yo estoy cansada con todo lo de las pantallas digitales, o me pongo a hacer ejercicio en casa, pero a lo mejor no es necesario porque también, no, yo que trabajo desde casa, es pesado todo el día estar encerrado. A lo mejor ir a caminar al parque, a lo mejor ir a... No necesitas comprar, a lo mejor necesitas nada más caminar, necesitas ir a recorrer, encontrar un taller gratuito que al menos... no en todos los lugares los hay, pero generalmente en algún punto puedes encontrar algo gratuito que te dé el gobierno, y posiblemente podrías tener ciertas dinámicas en mucho menor costo y que puedes estar realizando. Entonces creo que sí es por ahí a lo mejor la situación donde ver que no nada más tienes que es saber equilibrar tu vida. El problema es nadie nos enseña cuáles son todos los factores que son relevantes para tener una vida equilibrada, y generalmente nos hacen creer que pues solo es el trabajo y a lo mejor la familia y párale de contar, cuando en realidad no, tiene que ver con pasatiempos, tiene que ver con amistades, tiene que ver con el tema financiero, el tema de la salud física, el tema de la salud mental, incluso la espiritualidad, la trascendencia. O sea, son demasiados factores que el sistema, no creo que casualmente, sino de forma dolosa, con una intención clara, pues no nos lo menciona para que nos centremos simplemente en trabajar. Y luego nos preguntamos por qué mi vida es tan caótica, pues porque al final hemos sucumbido a lo que el sistema nos ha enseñado. Entonces es muy importante seguir cuestionando el sistema y seguir tratando de encontrar alternativas que no necesariamente encajen del todo con el sistema, sino que nos permitan tener una vida equilibrada, porque al sistema no le importa nuestra vida equilibrada. El sistema ha entendido, el sistema capitalista en el que vivimos en el mundo, ha entendido que mientras peor se siente la gente, más consume. ¿Y qué consume? Depende de la persona. Algunas personas consumen más alcohol, más drogas, algunas otras personas consumen más drogas lícitas que ilícitas, o sea, medicamentos. Algunas otras personas se meten más a trabajar todo el día, pero al final el sistema gana más teniendo a la gente enferma y en mal estado, enferma física y emocionalmente, y en mal estado, que teniendo gente que está en paz, que está tranquila, porque consumen menos. Claro. Entonces también por eso se privilegia a los extrovertidos en lugar de los introvertidos, por eso se nos hace creer que el multitasking es una buena idea, y por eso de alguna manera todo el tiempo la gente tiene que estar produciendo, porque eso es lo que al sistema le conviene. Entonces, si no empezamos a cuestionar todas esas ideas, vamos a terminar en la carrera de la rata, precisamente con cansancio digital, y luego sin saber cómo salir de ahí, hasta que vayamos con el psiquiatra y nos termine a lo mejor diciendo que en realidad tenemos depresión, cuando obvio eso se genera luego de muchos meses de estar en este cansancio digital. Entonces, no con eso estamos diciendo que no exista la depresión, lo que estamos diciendo es que a veces, justo como por no atenderlo a tiempo, se termina generando una problemática mucho más seria. Claro, y sobre todo en este punto donde existe la era de la desinformación también. Y muchas veces hay más desinformación que información en este tipo de plataformas. Y sobre todo que pues el sistema les favorece desinformar porque prefieren decir que
no sé, que con un producto milagro vas a funcionar mejor, o que tomando Coca-Cola vas a funcionar mejor, o que tomando unas pastillas de vitaminas vas a funcionar mejor, o con una proteína, o haciendo ejercicios 3 horas al día y teniendo el cuerpo perfecto y cambiándote todo el cuerpo, operándote, vas a ser más feliz, ¿no? Entonces, todo este tipo de situaciones, tanto las fake news como la desinformación que provoca la publicidad maliciosa, va a hacer un lavado de cerebro, y que ya lo han hecho durante muchos años en la población en general, porque pues esto no solamente es para los latinos, sino de manera general, de manera global, es la forma no ética de la publicidad y de la población en general, de la gente que está siendo malicioso y pernicioso. Y necesitamos tener más cuidado, y ojalá que tengamos un poquito más de análisis de la información, análisis de todo lo que vemos, y elijamos mejor qué contenidos ver también. Entonces, Carlos, muchas gracias. No sé si quieras agregar algo más. Pues invitar a la gente a que se concentre en qué pequeñas acciones puede hacer en el día a día, porque mientras conseguimos nuevos empleos mejor pagados y con mejores condiciones laborales, aún así, en lo que ya estamos haciendo, podemos empezar a hacer cambios que a la larga nos van a evitar este cansancio digital, o van a disminuirlo para que no se convierta en un problema mayor. Entonces, algo podemos hacer, por pequeño que sea. La invitación es a que lo hagan. Así es. Pues muchas gracias, Carlos. Y pues si les gustó y llegaron hasta aquí, por favor denle like a la página, al video, compártanlo para que sigamos haciendo este tipo de videos, y pues muchas gracias. Recuerden que a psicoterapia no va la gente loca, sino la que quiere aprender a existir. Les mando un besote, un abrazote, cuídense mucho.